Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Agradecemos al Señor porque podemos tener este tiempo para compartir de su palabra. Otra semana más, otro jueves más que podemos disfrutar, ¿no?, de este tiempo que podemos tener. Y también, como siempre digo, ¿no?, agradecer porque podemos tener un día más para poder disfrutar, para poder aprovechar el día, ¿no? Es siempre una oportunidad para conocer un poco más del Señor, para aprender cosas nuevas. Es una bendición poder tener un día más y poder disfrutarlo con aquellas personas que nos rodean, ¿no? Así que damos las gracias por eso. Y quiero, antes de empezar, ¿no?, presentarme, como siempre me presento, si alguien es la primera vez que está viendo este video. Mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración de la REA 98, que se encuentra en la REA 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que quería compartirles hoy está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. El libro de Samuel es un libro hermoso. Este tiempo lo estuve leyendo, ¿no? Un par de capítulos, ¿no?, que ya había leído y lo leí como más completo y la verdad que me encantó. Es muy lindo porque Samuel en el capítulo 3, ¿no?, es cuando empieza a contar bien como la historia principal, ¿no?, de su vida. Samuel era un hombre que en un momento recibe como un llamado de parte de Dios. En el capítulo 3 el título justamente es Jehová llama a Samuel. Es cuando Dios llama a Samuel, literalmente, ¿no? Le habla y Samuel responde a ese llamado, pero no sabía quién era. Eso pasa como unas 2 o 3 veces más o menos, hasta que el sumo sacerdote, que en ese entonces era Elí, le dice que cuando reciba ese llamado que responda, heme aquí, tu siervo oye. Entonces, cuando él responde eso, Dios habla al corazón de Samuel, ¿no? Habla sobre algunas palabras, sobre algo específico que le tenía que decir, pero lo importante y lo que yo quería destacar, ¿no?, es que en ese momento es cuando comienza la relación, ¿no?, de Samuel con Dios, con Jehová, cuando se empieza a formar esa relación. Cuando Samuel comienza a escuchar la voz de Dios, y no es algo menor, no es algo importantísimo, que incluso nosotros como hijos de Dios podamos escuchar la voz de Dios en todo momento. Samuel fue un hombre que escuchó la voz de Dios en su principio, y todo lo que hizo, ¿no?, lo que vamos a leer ahora, ¿no?, fue también de bendición, fue para bendición. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a su corazón, porque tenían una relación y él llevaba la presencia de Dios. Y eso es lo importante, ¿no? Y el pueblo de Israel también sabía que Dios estaba con él. Sabía que había una relación, una comunión con Dios. Y un versículo que me encanta, que está en el capítulo 3, versículo 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y eso también es lo importante, ¿no? Como decía recién, Samuel creció y Jehová estaba con él, estuvo con él siempre. Y eso es algo también a tener en cuenta, ¿no?, de este hombre. Pero lo que quería hablarles es algo más específico, ¿no? Es sobre algo que muchas veces nos cuesta como hijos de Dios, pero que cuando lo ponemos en práctica es un arma poderosa. Y me imagino que seguramente ya estarán algunos sabiendo quizás de lo que estoy hablando, y estoy hablando justamente de la oración. Y como decía recién, la palabra que les quiero compartir está en el capítulo 7, en el versículo 3, y dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los
de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hasta ahí nomás. A mí lo que me encantó y que me gustó mucho, ¿no?, de esta palabra es que me habló acerca del poder, ¿no?, de la importancia de interceder, de clamar por, en el caso nuestro, ¿no?, de clamar por nuestra familia, de clamar por nuestros vecinos, de clamar por nuestro prójimo, por nuestro hermano en la iglesia también, por los pastores, por los líderes, ¿no? Clamar, interceder, no solamente por nuestra vida espiritual, no solamente por nosotros o lo que estemos necesitando, sino también por nuestra familia y por nuestro prójimo en sí, ¿no? Que es nuestra familia, nuestros amigos, como decía recién. Como hijos de Dios, poder orar con esa confianza, con esa autoridad que realmente nos da Dios como hijos, ¿no? Cuando tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y de que como hijos también tenemos la autoridad para orar, para reprender, entonces oramos con esa confianza, ¿no? Sabiendo que por más de que nosotros quizás físicamente no podemos hacer nada, pero sí podemos orar, y que orar es algo muy importante. A mí me pasó durante esta cuarentena, ¿no? Yo siempre fui una persona de que cuando alguien estaba pasando un momento difícil o alguna circunstancia, mi reacción era siempre: bueno, voy a estar, voy a ayudarte, voy a siempre tratar de hacer algo yo físicamente, ¿no? Incluso ya estando en el camino podía orar por la otra persona, interceder, pero era como que más que nada recurría a mis fuerzas, y mi oración quizás no ponía tanta confianza porque en sí confiaba en lo que yo podía hacer. Y en este tiempo, en esta cuarentena, ¿no?, lo que experimenté es que solamente podía estar en mi casa y que por ende estaba completamente limitada, que había cosas que no podía hacer, que si veía que alguien estaba pasando una situación difícil yo no podía hacer nada. Entonces no me quedó otra opción que orar, que interceder, que empezar a luchar, pero de otra forma. Y ahí entendí, ¿no? Siempre tenemos el error como seres humanos de que primero recurrimos a nuestras fuerzas, a lo que nosotros podemos, a nuestras capacidades, y después recurrimos a la oración. Y en este tiempo entendí que la oración es un arma muy poderosa, ¿no? Porque una cosa es decir, la oración es un arma poderosa, lo hemos escuchado, lo he escuchado más de una vez, pero cuando realmente lo experimentamos y lo entendemos es una cosa completamente distinta. Yo hace un tiempo me acuerdo que había compartido una palabra o tres, eran como 3 textos que hablaban justamente sobre el poder de la oración. Pero en este tiempo lo que más entendí es que orar intercediendo por otra persona es algo que realmente es muy poderoso, es genial lo que Dios hace cuando nosotros oramos por una persona, y capaz nosotros no lo entendemos o vemos como que es algo como muy poco factible, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas, pero cuando realmente oramos con confianza, con fe, Dios obra, Dios se glorifica en esa situación. A mí me pasó en este tiempo con ciertas personas, no con una, con más de una, que estaba orando por esas personas, intercediendo, porque sabía que yo no podía hacer nada, sabía que estaban pasando por momentos difíciles. Entonces dije, bueno, voy a orar, voy a empezar a orar, a interceder, porque no me quedaba otra opción. Y en este tiempo estoy viendo los frutos de esa oración, estoy viendo los frutos de lo que fue el clamar e interceder por esas personas, ¿no? Esas personas hoy en día cuentan cosas
que dicen, no, porque yo aprendí esto, porque... Y parecen personas completamente distintas. Y uno dice, pero ¿cómo fue? ¿Cómo pasó si están en cuarentena? Pero Dios, la forma de obrar de Dios es completamente distinta. Esas personas tuvieron y están teniendo un trato personal de Dios en sus vidas, algo íntimo, ¿no? Como siempre solemos decir, algo personal, y no necesitaron que yo o que cualquier otra persona quizás esté ahí al lado, sino que pudieron pasar las distintas situaciones porque Dios estuvo con ellos, ¿no? Entonces, esto es lo importante cuando decidimos clamar por el otro, por otra persona, por el prójimo, sabiendo que nosotros no tenemos la solución. Creo que eso también es humildad, el decir yo no puedo con esta situación o yo no soy el superhéroe, ¿no? A mí antes de llegar al camino tenía esa costumbre, ¿no? De creerme una superheroína y de que cuando las personas estaban mal yo era la primera la que estaba, la primera que llevaba el peso de todos. Tenía la costumbre, la muy mala costumbre de cargarme el problema de todas las personas y de tomarlos como una responsabilidad, como que yo para lo único que estaba era para eso, ¿no? Para soportar, para llevarle las cargas a las otras personas. Cuando conocí al Señor entendí que estaba completamente equivocada. Y no solamente cuando lo conocí al Señor, sino que Dios fue tratando conmigo en este tiempo más que nada y me enseñó como que yo me tenía que frenar y que si bien yo puedo hacer cosas, porque uno puede alentar, uno puede bendecir a la otra persona, puede dar palabras de aliento, a veces nosotros somos limitados porque somos seres humanos y es ahí cuando nosotros tenemos que frenarnos y dejar que Dios actúe y dejar que Dios obre, porque muchas veces por querer ayudar a la otra persona terminamos siendo piedra de tropiezo. Por eso es tan importante como Samuel que podamos escuchar a la voz de Dios, saber cuándo hablar y saber cuándo no tenemos que hablar y solamente tenemos que orar por esa persona. Hay personas que cuando nosotros queremos predicarles, cuando queremos hablarles del Señor, hay como una especie de resistencia en su corazón, como que hay rechazo, como que no quieren recibir la palabra. Y en esos momentos no podemos nosotros forzarnos a que ellos reciban una palabra de parte del Señor porque sabemos que es el libre albedrío y sabemos que tenemos que respetar las decisiones de las otras personas, ¿no? Pero es en esos momentos cuando nosotros podemos, cuando sabemos que no podemos de esa manera, recurrir a la oración, orar e interceder por esa persona. Porque la manera de obrar de Dios es muy distinta a la que nosotros tenemos y muchas veces de una forma inesperada. Y eso es lo importante, ¿no? Y esto era lo que quería destacar más que nada con esta palabra, ¿no? Que no dejemos de lado el orar por nuestra familia, nuestros amigos, que es lo principal, ¿no? Orar por ellos. Que si queremos hacer algo, que si queremos hablarles de parte del Señor, que lo hagamos porque no está mal. Pero cuando vemos que no podemos, cuando vemos que estamos limitados, que podamos realmente llevárselo al Señor. Y otra cosa más importante, poder escuchar y estar atentos a la voz del Señor, como lo estaba Samuel, para saber cuándo tengo que tomar tal decisión, cuándo tengo que hablar de parte de Dios, cuándo tengo que callarme y seguir orando, porque todas las personas son distintas, porque todos nosotros somos distintos, porque Dios nos hizo diferentes y eso es lo hermoso, ¿no? Y no todos recibimos la palabra de la misma manera. Así que esto quería contarles por un lado lo que Dios habló a mi corazón y también lo que estuvo tratando en este tiempo, ¿no? Y otra cosa que está en otro tema, ¿no? Que está en el versículo 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto también es súper importante, ¿no? Yo lo vi como Samuel dice que puso una piedra y puso por nombre Ebenezer, ¿no? Diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Como una señal, un símbolo, mejor dicho, de reconocimiento, de decir esto lo hizo Dios. Y eso también es importante, ¿no? Cuando hablemos con las personas por las que estuvimos orando y nos dicen: no, pasó esto, no sé cómo pasó, no, fue suerte o cosas así. No ir al choque, porque no es bueno, como dije recién, ir al choque o forzar a una persona a que entienda algo, ¿no? Pero sí mostrarle, decirle: no, sabes que yo estuve orando por vos y yo creo que Dios estuvo obrando en tu vida, ¿no? Reconocer que Dios estuvo obrando, mostrarles a esas personas que Dios fue el que estuvo obrando.
como decía recién, ¿no? Siempre respetando a las personas. Hay personas que lo van a recibir bien y hay personas que quizás no les guste tanto. Y nosotros tenemos que respetar eso, ¿no? Pero siempre que la persona esté dispuesta a escuchar, ¿no? Que podamos nosotros reconocer siempre que no somos nosotros y que nosotros lo único que hicimos fue orar, interceder y que es Dios el que obró, ¿no? Porque muchas personas a veces dicen, no, gracias a vos, o porque vos hiciste, porque vos me diste tal palabra de aliento, porque vos esto, porque vos lo otro, que nosotros podamos en esos momentos menguar y que realmente podamos decirle, mostrarles, enseñarles que fue Dios el que obró, que nosotros solo somos simples instrumentos en sus manos y que es Dios siempre el que obra sobre nosotros cuando nosotros dejamos que Él use nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que quería compartirles con la palabra, ¿no? Lo que quería contarles a través de esta palabra es esto, ¿no? Lo que Dios habló a mi vida en este tiempo y cuando leí esta palabra. No dejemos de orar ni interceder por nuestro prójimo. Eso es lo más importante. No dejemos de mostrar a la gente de que Dios es el que obra y no nosotros, que nosotros somos instrumentos. Que siempre podamos poner el nombre de Dios en alto. Eso es lo mejor y que podamos descansar también, eso es algo importante, no llevando nosotros las cargas, como decía recién que a mí me pasaba, no llevar las cargas o el peso del otro como si nosotros tuviésemos que hacer eso, porque no es lo que Dios quiere. Nosotros no tenemos que llevar la carga de otras personas, nosotros tenemos que orar, que interceder por las otras personas, pero no cargarnos con cosas que no nos pertenecen a nosotros. Nosotros tenemos un papel limitado porque somos seres humanos. El que es todopoderoso y hace todas las cosas es Dios y es nada más que Dios. Y otra cosa también, y lo último, también estar sensibles a la voz de Dios para saber cómo debo actuar con tal persona, cómo puedo hablarle a tal persona, qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Cuando una persona sé que no está recibiendo bien el mensaje de parte de Dios, todo, ¿no? Cuando vayamos a orar, a interceder por una persona, que realmente dejemos que sea el Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que interceda, el que dirija nuestra oración, porque hay cosas, los corazones los conoce solamente Dios y nosotros en la oración lo importante es que podamos dejar que sea Dios, el Espíritu Santo, el que interceda y el que dirija nuestra oración, ¿no? Que llegue del cielo para que Dios obre en esa persona, en lo que está necesitando, y realmente les aseguro que van a ver los cambios y van a ver cómo Dios obra. Y eso es lo que quería también compartirles entonces el día de hoy. Y si hay una persona que está por primera vez escuchando este video, escuchando este mensaje, viendo este video, quería invitarlos, a que puedan repetir una oración de fe para poder recibir a Cristo en su corazón, para poder tener la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros, que Dios tiene preparada para nosotros, poder tener la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que no fue un sacrificio menor, que fue un sacrificio muy grande y que lo hizo por amor a vos y que lo hizo por amor a todos nosotros, a todo el mundo. Así que te invito, si querés, a repetir esta oración, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cortes con toda maldición generacional en mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que te doy la bienvenida a esta familia de Dios. Y bueno, a todos les mando un saludo muy, muy grande y que tengan una semana muy, muy bendecida.